y 36 minutos de la mañana del 26 de septiembre de 2024, el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, número 11-0013-1050-27-2023-00-32600, en el que actúa como demandante el señor Pedro Antonio Navarro García y como demandada la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Se informa a los asistentes a esta audiencia que está siendo grabada en la plataforma Microsoft Teams, grabación que se ordena incorporar al expediente digitalizado que se acaba de relacionar. Les voy a conceder el uso de la palabra para que me indiquen, por favor, sus nombres completos, el número de su cédula, tarjeta profesional, dirección de notificaciones y calidad en la que actúan y exhiban, por favor, ante la cámara sus documentos de identidad. Iniciamos con la doctora Diana Paola, por favor. Muy buenos días, su señoría, usted a todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Pedro Navarro, Diana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía para efectos de notificación, como quedaron registrados en la demanda. Escucho fuerte y claro, estoy conectado. Listo, ahora sí, don Pedro. Indíquenos, por favor, sus nombres completos, el número de su cédula, la dirección de su domicilio y nos muestra su cédula a la cámara. Como no, doctora, mi nombre es Pedro Antonio Navarro. Para efectos del saneamiento del proceso, les pregunto, señores apoderados, si hasta este momento procesal advierten que se haya incurrido en alguna irregularidad que pueda generar una nulidad futura en este proceso. Señora apoderada de la parte actora. Gracias, su señoría. No he visto ninguna nulidad hasta el momento. Señora apoderada de la parte demandada. Sin observación, su señoría. Teniendo en cuenta que el despacho tampoco advierte irregularidad en el trámite del proceso, se declara legalmente saneado de cualquier vicio. En cuanto a la fijación del litigio, este proceso se concreta a determinar si tiene derecho el señor Pedro Antonio Navarro García a la reliquidación de la pensión de vejez que le fue reconocida por Colpensiones con una tasa de reemplazo del 79.66% del ingreso a base de liquidación. Como consecuencia, se verificará si tiene derecho el demandante al pago del retroactivo de las diferencias que resulten entre el valor de la pensión que realmente le corresponde y el que le reconoció Colpensiones, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o subsidiariamente la indexación. De acuerdo con la fijación del litigio, señora apoderada de la parte demandante. Conforme, su señoría. Señora apoderada de la parte demandada. De conformidad, señora juez. Teniendo en cuenta esa fijación del litigio, el despacho decreta las siguientes pruebas. A favor de la parte demandante, las documentales que obran en el archivo 03 anexos del expediente digital. A favor de Colpensiones, las documentales que obran en la carpeta 07 expediente administrativo del expediente digital. La anterior decisión queda notificada en estrados. Teniendo en cuenta que todas las pruebas son documentales y que ya obran en el expediente, se constituye el despacho en audiencia de trámite y juzgamiento, se declara cerrado el debate probatorio y se concede a los señores apoderados el término de 5 minutos para que formulen sus alegatos de conclusión. Señora apoderada de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctores. Habiendo sido formulados los alegatos de conclusión por los señores apoderados de las partes, procede el despacho a emitir la siguiente sentencia. El señor Pedro Antonio Navarro García, por intermedio de apoderada judicial, presentó demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de Colpensiones para que, previo a los trámites legales, se declare que tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez que le fue reconocida por la demandada, con una tasa de reemplazo del 79.66% del ingreso a base de liquidación y como consecuencia se condene a Colpensiones al pago del retroactivo de las diferencias que resulten entre el valor de la pensión que realmente le corresponde y el que le reconoció Colpensiones, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o subsidiariamente la indexación. Fundamentó sus pretensiones en los hechos que se resumen a folios 2 y 3 del archivo 02 demanda del expediente digital. Mediante auto del 7 de diciembre de 2023 se admitió la demanda, se ordenó su notificación y Colpensiones contestó como aparece en el archivo 08 del expediente digital. Los requisitos exigidos para que el juzgado pueda pronunciarse de fondo sobre el asunto de la litis se encuentran satisfechos. La demanda cumple con los requisitos de ley, las partes son capaces jurídicamente y el juzgado es el competente por la naturaleza del proceso y calidad de las mismas, por lo que se procede a decidir previo a las siguientes consideraciones. El problema jurídico que corresponde dilucidar al despacho se centra en determinar si tiene derecho el señor Pedro Antonio Navarro García a la reliquidación de la pensión de vejez reconocida por Colpensiones, teniendo como tasa de reemplazo el 79.66% del ingreso a base de liquidación.
Como premisas normativas tenemos el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 y las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL 3501 de 2022 y SL 810 de 2023. Como premisas fácticas tenemos que el señor Pedro Antonio Navarro García nació el 26 de septiembre de 1958, como consta en la copia de la cédula de ciudadanía que obra a folio 1 del archivo 03 anexos del expediente digital. Mediante resolución SV 254689 del 24 de noviembre de 2020, Colpensiones reconoció la pensión de vejez al señor Navarro García, teniendo en cuenta para su cálculo 1.909 semanas de cotización, un ingreso a base de liquidación de 6.736.394 pesos y una tasa de reemplazo del 76.66%. Lo que arrojó una mesada pensional a partir del 1 de diciembre de 2020 de 5.164.120 pesos, resolución que obra a folios 2 al 10 del archivo 03 anexos del expediente digital. El 17 de febrero de 2023, el señor Pedro Antonio Navarro García solicitó a Colpensiones la reliquidación de la pensión de vejez como consta a folios 11 al 14 del archivo 03 anexos del expediente digital. Mediante resolución SV 191.578 del 25 de julio de 2023, Colpensiones negó la reliquidación solicitada por la parte actora. Esa resolución obra folios 15 al 25 del archivo 03 anexos del expediente digital. De las anteriores premisas normativas se tiene que el monto de la pensión de vejez corresponde al 65% del ingreso base de liquidación si se cumple el requisito mínimo de 1.300 semanas de cotización y por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida por el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Aunado a lo anterior, se tiene que el valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima. No obstante lo anterior, es menester tener en cuenta lo indicado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 3501 de 2022 y SL 810 de 2023, que se resumen lo siguiente. El efecto de la fórmula decreciente es disminuir el monto de la pensión de vejez en función del nivel de ingresos del afiliado y como consecuencia debe aumentarse el número de semanas adicionales a las mínimas para alcanzar el porcentaje máximo, pues la regla es que a menor tasa de reemplazo, mayor será el número de semanas adicionales de cotización exigidas para lograr el porcentaje del 80%, por lo que es lógico que se deban tener en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas para alcanzar dicho porcentaje máximo. En suma, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, fijó las siguientes reglas en el monto de las pensiones que reconoce el régimen de prima media con prestación definida. Primero, una tasa de reemplazo para la pensión de vejez calculada con una fórmula decreciente en función del nivel de ingresos de cotización. Segundo, un incremento del monto de la pensión en función del número de semanas cotizadas adicionales a las mínimas requeridas. Tercero, un monto máximo de la pensión de vejez que no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación. Cuarto, un límite a la base de cotización de 25 salarios mínimos legales sin perjuicio del aumento hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y quinto, la prohibición de pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues bien, teniendo presente lo anterior, se tiene que el señor Pedro Antonio Navarro García cotizó al régimen de prima media un total de 1.909 semanas a octubre de 2020 y que el ingreso base de liquidación calculado por Colpensiones fue de 6.736.394 pesos. Así pues, aplicando la fórmula señalada por el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, el IBL, teniendo en cuenta el mínimo de 1.300 semanas, la tasa de reemplazo, teniendo en cuenta el mínimo de 1.300 semanas, corresponde al 61.67% y aumentando el 1.5% por cada 50 semanas adicionales, se calcula un porcentaje del 18.27%, es decir,
que la tasa de reemplazo sería el 79.94%, por lo que debió ser esta la tasa de reemplazo que tuviera en cuenta Colpensiones para el cálculo de la pensión y no del 76.66%, como erróneamente lo indicó en la resolución SV 254689 del 24 de noviembre de 2020. En ese orden de ideas, al aplicar la tasa de reemplazo del 79.94% al ingreso base de liquidación de 6.736.394 pesos, el monto de la mesada pensional para diciembre de 2020 debió ser de 5.385.073 pesos, valor superior al reconocido por Colpensiones, que correspondió a 5.164.120 pesos. Ahora bien, para determinar el retroactivo de las diferencias pensionales debe resolverse la excepción de prescripción formulada por la demandada, para lo cual el despacho tiene en cuenta que la reclamación administrativa y la demanda fueron formuladas dentro de los 3 años siguientes a la causación de la pensión de vejez, esto es el 17 de febrero y el 30 de agosto de 2023 respectivamente, por lo que se declara no probada esta excepción y se condena a Colpensiones a pagar al señor Pedro Antonio Navarro García las diferencias de las mesadas pensionales desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de agosto de 2024 por valor de 12.054.368 pesos y las que se causen con posterioridad hasta cuando sea incluida en nómina tal diferencia, teniendo en cuenta además como mesada pensional para el año 2024 la suma de 7.144.209 pesos. Frente a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en principio deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas. En cuanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a minorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tienen carácter resarcitorio y no sancionatorio. No obstante lo anterior, en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas y privadas al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo encuentren plena justificación, bien porque tengan respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, estarían exentos del pago de intereses moratorios, materia que no aplica para el presente caso, toda vez que para la fecha de la solicitud de la reliquidación pensional y mucho antes, como se explicó en las premisas normativas de la presente sentencia, ya la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia había modificado su criterio jurisprudencial en el sentido de establecer que los afiliados pueden incrementar el porcentaje con semanas adicionales a las mínimas requeridas hasta llegar al monto máximo del 80% del ingreso base de liquidación, por lo que Colpensiones debió acceder a la reliquidación de la pensión de vejez sin lugar a dudas, máxime teniendo en cuenta la función unificadora de la jurisprudencia que cumple el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia también ha sido explícita en señalar que los intereses moratorios aplican tanto para cuando haya mora en el reconocimiento y pago completo de las mesadas pensionales, como cuando exista retardo en el pago de un reajuste a las mismas o cuando se trate de una diferencia pensional. Sentencias SL 3130 de 2020, SL 1681 de 2020, SL 4658 de 2020 y SL 4942 de 2020, entre otras. De acuerdo con lo anterior, el señor Pedro Antonio Navarro García sufrió también un daño económico por el pago imperfecto, insustancial e incompleto de su mesada pensional, que le generó un deterioro cierto que merecería claramente una legítima compensación. No obstante lo anterior, tal como ocurre en el caso del pago de la mesada pensional completa, para que nazca la obligación de la entidad administradora de reconocer y pagar la reliquidación, se requiere la solicitud del afiliado. En efecto, el artículo 4 de la Ley 700 de 2001 otorga el plazo de 6 meses a los operadores públicos y privados del Sistema General de Pensiones para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado. Para el caso que nos ocupa, la solicitud del pago de la reliquidación y diferencias de la mesada pensional la formuló el demandante el 17 de febrero de 2023, por lo que los 6 meses con los que contaba la entidad para reliquidar la pensión vencían el 17 de agosto de 2023, y como quiera que el retroactivo de las diferencias pensionales y el reajuste de la pensión Colpensiones aún no lo ha reconocido ni pagado, se condenará al pago de intereses moratorios causados sobre cada diferencia en la mesada pensional debida
desde el 17 de agosto de 2023 hasta cuando el pago de las condenas se efectúe. Como quiera que no se condenó a la demandada al pago de los intereses moratorios, se niega la indexación solicitada por ser pretensiones excluyentes. Por último, se ordenará la deducción de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud con destino a la EPS a la que se encuentre afiliado el demandante, conforme lo previsto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y el inciso tercero del artículo 42 del Decreto 692 de 1994. Por las resultas del proceso se declaran no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido formuladas por Colpensiones. Se condenan costas a Colpensiones en la suma de 2 millones de pesos como agencias en derecho. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor Pedro Antonio Navarro García en cuantía inicial de 5.385.073 pesos para diciembre de 2020, que para julio de 2024 corresponde a 7.144.209 pesos, conforme lo expuesto en la parte motivada de esta providencia. Segundo, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a pagar al señor Pedro Antonio Navarro García la suma de 12.054.368 pesos que corresponde a las diferencias pensionales causadas entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de agosto de 2024 y las que se causen con posterioridad hasta cuando sea incluida en nómina tal diferencia, conforme lo expuesto en la parte motivada de esta providencia. Tercero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a pagar al señor Pedro Antonio Navarro García los intereses moratorios causados sobre cada diferencia en la mesada pensional debida desde el 17 de agosto de 2023 hasta cuando el pago se efectúe, de acuerdo con lo explicado en la parte motivada de esta providencia. Cuarto, ordenar la deducción de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud con destino a la EPS a la que se encuentre afiliado el actor, conforme lo expuesto en la parte motivada de esta providencia. Quinto, declarar no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y prescripción formuladas por Colpensiones, conforme lo expuesto en la parte motivada de esta providencia. Sexto, condenar en costas a Colpensiones en la suma de 2 millones de pesos como agencias en derecho. Séptimo, negar las demás pretensiones de la demanda. Accedimos a todas. Elimino el séptimo, solamente hasta el sexto, condenar en costas a Colpensiones en la suma de 2 millones de pesos como agencias en derecho. La anterior decisión queda notificada en estrados.